Amén y amén. Hoy, sí, hablando acerca de este texto bíblico, queriendo hacer una breve introducción, mi querido hermano, sí, muchos recordarán que este suceso que se ha leído del verso 34 al 41 se desprende, obviamente, sí, de algo que Dios ha gestado. La Biblia, recordará usted, mi amado, sí, hace saber que Dios es el que había levantado un espíritu, como lo dirá en textos anteriores, que levantará un espíritu para poder castigar tanto a Abimelech como a todos los moradores de Siquem. Si me acompaña, por favor, al capítulo número 9, versículo número 22, dice la Biblia, solo para recordar, dice la Escritura, después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, verso 23, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Se levantaron, pues, dice la Biblia también, los de Siquem contra Abimelech. ¿Por qué Dios mandó este espíritu, diríamos, de disensión, de discordia entre el líder y el pueblo de ese liderazgo, mi amado? Porque Abimelech había hecho algo nefasto, había hecho algo tremendo. ¿Qué es lo que había provocado? Él con sus hombres había dado muerte a los 70 hijos ¿de quién? De Gedeón, el cual es Jerobbaal. Es el mismo personaje con dos nombres distintos. Mi amado, sí, luego de haber dado o provocado semejante mortandad, como usted recordará, solo el hijo menor de Gedeón escapa con vida. Y mi amado, luego sale al encuentro en una cumbre, sale al encuentro para darle a los moradores de Siquem una advertencia respecto de que lo que se había hecho con los hijos de Gedeón, un gran libertador del pueblo, luego Dios, por decirlo de alguna forma y sintetizándolo, Dios les pasaría factura. Y eso es justamente lo que dice, lo que acabamos de leer allá en Jueces 9, versículo 22 y 23, que Dios mismo provocaría un castigo, levantando un espíritu de contienda entre Abimelech, que había usurpado obviamente un liderazgo que no le pertenecía, y luego los de Siquem y la tribu de Efraín, y luego se anexarían todos los de Israel, le nombrarían como rey. Llamado, hay un denominador común que cuando uno lee el libro de los jueces se repite tanto al inicio como al final del libro de los jueces. ¿Y qué es eso? Lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 21, del cual por favor le solicito que me acompañe a leerlo. En Jueces capítulo 21, verso número 25. Este es un denominador común con el que tanto inicia Jueces como cuando termina el libro, todo el libro de los jueces. ¿Y qué es lo que dice ese versículo bíblico? Jueces 21, versículo número 25, dice el Señor, en estos días, y cuando habla de en estos días, está hablando en toda este desarrollo de acontecimientos, de levantamiento de jueces o de caudillos y caída también de esos mismos caudillos. Dice pues el Señor, en estos días no había rey en Israel y cada uno, dice la Escritura, hacía lo que bien le parecía. Eso, mi amado, diríamos, fue el identificador de la gran mayoría de las historias que nos narra el libro de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le pareciere. ¿Por qué ocurre esto? ¿O por qué se suele dar esto? Porque cuando no hay dirección, mi amado, de Dios, cuando no hay, mi amado, una guía, sobre todo en medio de la iglesia, del Espíritu Santo, la gente, mi amado, es muy vulnerable a cambios. Y se da o se llevaría a cabo una sentencia que el mismo Dios dejará en el Nuevo Testamento respecto de que el hombre que es de doble ánimo puede llegar a ser llamado inconstante, no en uno, no en dos, sino en todos sus caminos. En lo sentimental, en lo académico, en lo laboral, obviamente que en lo espiritual, en todo.
¿Por qué, mi amado? Porque pierde enfoque en su vida. Pierde, mi amado hermano, sí, la verdadera guía que, sobre todo, alguien que conoce de Dios debe tener, sí, muy arraigado en su corazón. Y querido hermano, y ahí es donde el hombre, por falta de guía, hace lo que bien le pareciere. Y eso justamente es lo que está ocurriendo acá en el capítulo 9, ya en el texto leído del verso 34 al 41. Abimelech es nombrado rey, mi amado, y como tal, sí, comienza a tratar de gobernar, entre comillas, y tiene, como lo leíamos en versículos anteriores, tiene cierta apariencia de paz, como lo dice la Escritura en el verso 22. 3 años de paz. Pero Dios, mi amado, mandó un espíritu. O dicho de otra forma, Dios autorizó, ¿sí?, que el enemigo, hablando de Satanás, se mueva en medio del corazón, tanto de Abimelech como en medio de los que lo pusieron a él como rey, en Siquén. Y estos, mi amado, comienzan ya no a ver a Abimelech con buenos ojos. Ya no lo comienzan a tratar como antes. Ya no le comienzan, mi amado, a rendir posiblemente el mismo respeto como al inicio. Y esto suele pasar, mi amado, porque a veces algo sí que se puede llegar a amar con gran intensidad. Si ese amor es solamente una ilusión, luego se puede cambiar el sentimiento por odio. Como aquella persona que cometiendo adulterio, antes de cometerlo, mi amado, está afanado y tiene sus sentimientos y su ser involucrado para la conquista. Y una vez que se acuesta con ella, la aborrece y la bota. ¿Verdad? Con el mismo ímpetu con que la desea, luego la desecha. Pero el mal ya ha sido también llevado a cabo. Y las consecuencias no se van a dejar esperar. De la misma forma, amado, lo que no nace de Dios no prospera. Lo que de Dios, mi amado, no surge, no tendrá buen fin. Mi amado, no seamos emocionales. No nos movamos por emociones. Mi amado, es una gran calamidad que en medio de la iglesia, sobre todo, mi amado, teniendo conocimiento de Dios, nos movamos emocionalmente. El día de ayer quiero topar un caso real. Sí, el día de ayer se sentó conmigo un hermano allá en la Flor de Bastión y me dijo, sí, claro, para esto hay que entender un poquito el contexto. Y me dice el hermano, pastor, quiero un consejo suyo. Sí, eso fue al final del culto. Le digo, dígame, varón, ¿en qué le puedo servir? Me dice, hermano, el día, mi esposa me ha dicho, ojo, mi esposa me ha dicho, sí, que en estos días me va a visitar, dijo él, sí, el pastor de mi esposa en casa. Porque, sí, como usted sabrá, mi esposa se congregaba con nosotros. Y es verdad, su esposa venía con él y juntamente con sus hijas. Pero, sí, esto se lo doy como acotación adicional. Sí, pero, sí, ella, mi amado, luego fue visitada, sí, y fue conquistada para regresar otra vez, sí, a una iglesia donde ella hace muchos años había llegado. Entonces, mi amado, inclusive sus hijas ya comenzaban a servir en la iglesia. Acá hay una Flor de Bastión, pero a través de una visita, mi amado, sí, se movieron. Como cuando usted deja de pronto algo en el agua y al son de las olas, todo lo que está ahí se va. Yo no lo impedí. ¿Por qué, mi amado? Porque a la verdad yo no soy el dueño de las almas, dicho de alguna forma. Pero, mi amado, lo que es de Dios queda y lo que no es de Dios se va. Así yo me pare de cabeza. Como en el lugar. Si a usted, mi amado, le aman, lo respetan y lo quieren, ese hombre o esa esposa se quedará ahí. Así, mi amado, la casa se venga abajo. Amén. Ahí quedará. Así, mi amado, insisto, la casa se vire patas arriba. ¿Por qué? Porque no los une, mi amado, estrictamente algo emocional. Los une un vínculo, el amor. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces el hermano, como yo conocía el trasfondo, me dice, pastor, ¿qué hago? Y lo primero que él me dice es, yo, sí, he crecido aquí. Tiene algunos años con nosotros el hermano. La esposa vino un tiempo y se fue, tal cual como vino se fue.
Sí, por eso ¿cómo le digo? No hice, mi amado, cuestión alguna como para poderlo impedir. Porque sabía que había venido de manera emocional y de manera emocional también se había ido. Pero el varón no. Y conozco al varón. Y él me dice, pastor, aquí, ¿cómo? Aquí he crecido, aquí me quiero quedar. ¿Qué hago? Me dijo él. ¿Qué digo? Si va el pastor. Yo le digo, haga lo mismo, mi amado hermano, sí, que se hace de acuerdo para estos casos, según lo que la Escritura sí nos enseña. Mi amado hermano, la Biblia habla de lealtad. La Biblia, mi amado hermano, habla también de que un creyente no tiene, por lo menos un líder, no tiene que ir a atrapar, mi amado, pescados, sino peces. Hay que ser ético, aún hasta en el ministerio. Y dígale al pastor que si a él le gustaría que yo vaya a los miembros de su iglesia y haga lo mismo. Y hermano, le vi que él se le cambió el rostro y dice, pastor, tiene toda la razón. Así lo haré. Porque a la verdad, hermano, me veo presionado. Pero yo sé que ellos, así como han venido, se han ido, pero emocionalmente. Le digo, vaya, mi amado, y ore al Señor para que Él le dé palabra. Para que Él le dé valentía. Y Él, más allá de cualquier otra cosa, pueda recibir de su boca, mi amado, el consejo que viene de parte de Dios. Más bien, repróchele y dígale, ¿sí? ¿Por qué ha venido a casa pasándose mi autoridad como esposo, como padre, para mover a mi familia? Cosas que pasan en la vida cristiana. Mi amado, si tú sabes dónde Dios te puso, si tú sabes dónde Dios te quiere, lo demás sale sobrando. Mi amado, este rey aparentemente parecía que Dios lo había puesto, pero no fue así. A Abimelech, Dios no lo puso. Él se puso. Y con el apoyo, parece mentira, a veces dice la gente, es que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que no lo encuentro todavía. Si usted lo encuentra, me avisa y me manda un mensaje. Pastor, aquí está. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no existe en la Biblia. Sí, amado, a veces la voz del pueblo lo único que hace es empujarte al barranco. Y una vez que vas cayendo, nadie se te tira a salvar. Pero cuando Dios te pone y la gente te tira al barranco, la Biblia dice que Dios enviará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Esa es la gran diferencia. Es así, mi amado. Abimelech, mi amado, sí, está en el trono y luego obviamente goza, como le mencioné, de mucha simpatía. Pero Dios había levantado un espíritu. Y ese espíritu hizo, mi amado, que haya disensión tanto entre los del pueblo de Siquén y Abimelech. Para esto, en Siquén había un hombre llamado, tal cual como lo declara la Escritura, Zebul. Según, mi amado, si la Biblia, ya por enseñanzas pasadas, Zebul estaba allí en Siquén como gobernador de esa ciudad. Mientras que Abimelech había ido a Judá, posiblemente en el mismo lugar donde estaba Gedeón liderando en su debido momento, cuando Dios le dio el privilegio de poder servir como un caudillo en medio de la nación de Israel. Entonces, mi amado, los de Siquén, luego de estar aparentemente plácidos y cómodos, reciben una nueva visita de un personaje que no vivía con ellos. De alguien que al parecer, mi amado, así como Abimelech, luego ingresó a Siquén, y este hombre, de acuerdo a la historia bíblica, se llama, mi amado hermano, Gaal. Gaal hace lo mismo que hizo Abimelech. Entra en Siquén, se promociona a sí mismo, y los de Siquén, mi amado, lo apoyan. Y le dan, la traición. Sí, cierto, me olvidé darle el tema de esta noche, que es traición. Y le dan la espalda y traicionan a Abimelech. Diría cualquiera, los de Siquén bailan al son que le tocan. Si tocan cumbia, pues se ponen a bailar cumbia. Si tocan merengue, bailan merengue. Si le tocan San Juanito, pues también los bailan. Entonces, mi amado, los de Siquén se venden frente a cualquier postura.
Aparece Gaal y ellos dicen, Gaal nos conviene. ¿Y qué hacemos con Abimelech? Vamos a tumbarlo. Cuando, mi amado, Gaal comienza obviamente a ser o a tratar de ser caudillo de estos, empezando por Siquem, mi amado, para esto, y aquí yo sé que jugamos con los nombres, Zebul, mi amado, que es fiel partidario a Abimelech como gobernador, le manda un mensajero. Corriendo le manda a decir, oye, aquí en tu nación, porque de ahí era Abimelech, sí, te están traicionando. Han venido con un serrucho grandote y te están serruchando el piso. Apresúrate, le dice Zebul. Ven con gente y actúa conforme a la situación. Y eso hace Abimelech. Corre Abimelech con 4 compañías de soldados o de gente armada, y mi amado, y se esconde en los montes que estaban alrededor de Siquem. Ya cuando usted lee la Biblia, como lo dice el Señor en el versículo número 36, este hombre llamado Gaal, que habría de reemplazar aparentemente a Abimelech como nuevo líder, Gaal, mi amado, le dice a Zebul, es decir, al gobernador, me imagino que ahí están los dos a la entrada de la ciudad como principales de ella, y le dice, oye, parece como que si algo se mueve en el monte, ¿verdad? Más o menos parafraseándolo, parece que algo veo que se mueve. Y Zebul, tratando de que, diríamos, pase desapercibido, porque él sí sabe lo que está pasando. Él mismo ha dicho, ¿a quién? A Abimelech, que venga con gente armada. Lo minimiza y le dice, son tus ojos que te hacen ver cosas que se mueven. Dicho más textualmente dice, versículo número 36, parte final, tú ves la sombra. La sombra es de los montes, de pronto de los árboles que se mueven. Dice allí, como que si fueran hombres. ¿Por qué lo trata de engañar? Porque Zebul ya no quiere, que este hombre llamado Gaal se imponga delante del señorío de Abimelech. Y trata de mitigar o minimizar, el acecho que viene, para que cuando estén ya demasiado cerca, lo puedan atrapar a este Gaal con toda su gente. Versículo número, vuelva conmigo por favor, versículo número 37. Ya avanzando los que venían por las colinas, volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina, o del arbusto, de los árboles, dice aquí, de los adivinos. Y aquí Zebul, como ya no puede ocultar las intenciones con las que él mismo, mi amado, ha planificado todo esto, Zebul le dice, y ahora, diría cualquiera de pronto en tono burlesco en el colegio, ahí está pues el que decías que le ibas a pegar, pégale. Y la gente, uy, Señor amado, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Verdad que sí? O a su vez en cosas más a gusto, ¿no? Ahí está la chica, pues dile lo que me dijiste que le ibas a decir. Y usted se pone como tomate. Entonces, eso es lo que hace Zebul. Parece, mi amado, ¿verdad? Esto muy apegado de pronto a cómo reaccionan los seres humanos. Dice Zebul, le responde, ¿dónde está ahora tu boca? Dicen en otra versión bíblica, tu bocota, con la que fanfarroneabas tus palabras. ¿Dónde está ahora tu boca? Le dice. Con que decía, verso 38, ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora, le dice Zebul, sal pues ahora y pelea con él. Y que obviamente, gane el que tenga que ganar. O sea, si tan seguro estás de que quieres gobernar, derrótalo y ponte como rey. Ahora, Zebul estaba corriendo peligro, porque si Gaal ganaba, a Zebul no le hubieran perdonado, obviamente, su accionar en toda esta situación. Sin embargo, recuerde, esto usted tiene que tenerlo muy presente, Dios está tras el escenario. ¿Sí me entiende esta parte? Dios está tras estas cortinas. Él ha provocado
mi amado, que tanto los de Siquén como Abimelech se destruyan entre ellos. ¿Por qué? Porque Dios, mi amado, si no dejará pasar por alto un terrible crimen que se llevó a cabo. ¿Qué cosa? La muerte de los 70 hijos ¿de quién? De Gedeón. Dios dijo, aquí lo tengo y no me voy a olvidar de esto. Mi amado, la única forma que tú puedes borrar de Dios en su memoria tu pecado es, mi amado hermano, diríamos, sumergiéndote en el sacrificio de Jesús. Porque si no le pides perdón, aquí te va a tener el Señor entre ceja y ceja. Y te dirá, mi amado, con toda justicia bíblica, el alma que pecare, esa también morirá. ¿Quieres no morir? Obviamente, recibe a Jesús, permite que Él lave tu vida, que Él te perdone, y entonces tu página quedará en blanco. Y la cuenta, mi amado, quedará saldada. Versículo número 39. Y eso es lo que hace Gaal. Y Gaal, dice en la escritura, salió delante de los de Siquén y peleó contra Abimelech. Pero recuerde, Dios ya tenía todo dispuesto. Y dice el Señor, mas lo persiguió Abimelech y Gaal huyó de delante de él. Y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta, es decir, de la puerta de Siquén. Y luego dice la Biblia, verso 41, Abimelech se quedaría en Aruma y Zebul, hablando de que Zebul, ¿quién es? El gobernador de Siquén, echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no vuelvan a morar ¿en dónde? En Siquén. Es decir, que con esto, mi amado, terminaría expulsando a este hombre. Verso número 42. Aconteció, dice el Señor, aconteció que luego de esta primera confrontación, al día siguiente, dice el Señor, que el pueblo salió al campo. ¿Qué pueblo, mi amado? ¿Dónde estaba Abimelech ahora? ¿Estaba en Siquén? Ya no. ¿Dónde estaba? ¿Dónde? En Aruma. Sí, allí estaba. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 grupos o 3 compañías. Y cuando dice que salió al pueblo, ¿qué pueblo salió? ¿El de Aruma? No. Volvieron a salir, ¿quiénes ahora? A los de Siquén. ¿Sí? Verso número 43. Y puso emboscadas en el campo, y cuando miró, he aquí que el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos, y los atacó. Verso 44. Porque Abimelech y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Verso 45, léalo por favor. Cuando oyeron esto, todos los que estaban ya no en la ciudad, sino en la torre, porque había una especie como de, ¿cómo le digo acá? De castillo, ¿sí? Y en un sector de ese castillo había una torre levantada, ¿sí? Dice el Señor, ¿sí? Cuando oyeron los de la ciudad, todo aquel día, dice aquí, perdón, verso 45, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y le sembró sal. Verso 46, cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza, pero ¿de dónde? Del templo del Dios Berit. De esto no voy a argumentar nada porque de esto se ha hablado muy ampliamente en enseñanzas pasadas, refiriéndome a qué, al templo de Berit y al este dios pagano llamada, como lo dice la escritura, Baal Berit. Versículo número 47. Y fue dado aviso a Abimelech,
de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba. Y tomó Abimelech un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles. Y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. En pocas palabras, todos los que venían en esas tres compañías con Abimelech tomaron, ¿qué cosa? Troncos o pedazos de ramas grandes, se las pusieron sobre sus hombros y, hermanos, se conducieron ¿a dónde? A la fortaleza del templo de este dios pagano, Baal-Berith. Verso número 49. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres, juntamente con ¿quiénes? Con sus mujeres. Después Abimelech se fue a otro lugar, a Tebes, y puso sitio a Tebes y la tomó. Ahora, ¿por qué, mi amado, Abimelech está haciendo esto? Porque cuando los de Siquem, mi amado, sí, consintieron en, diríamos, darle el respaldo a este hombre llamado Gaal, ellos no actuaban solos. Ellos actuaban de poco a poco, mi amado, ganando el corazón de las ciudades vecinas. Asimismo hicieron con Abimelech en su debido tiempo. Sí, recordando que Abimelech primero sí mandó a su familia que lo promocionaran en Siquem, los de Siquem luego lo promocionaron en toda la tribu de Efraín y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que está permitiendo Dios? Que así, mi amado, como él, hablando de Abimelech, había llegado de manera, claro que sí, arbitraria al trono, así también todos los que lo pusieron a él en el trono ahora experimenten, llamado, la muerte como recompensa. Y querido hermano, vale de pronto la pena, ya que estamos próximos también, y quisiera resaltar algo en este episodio de la Escritura, sí, ya que estamos próximos a elecciones. El otro día orando, mi amado, sí, se decía, si todos compartimos un mismo Dios, ¿verdad? Y todos buscamos una misma dirección, y todos anhelamos para este país un candidato que Dios lo apruebe. No me vaya a responder, pero voy a preguntar un poquito medio dramático. ¿Cuál es tu candidato? No me responda. ¿Su candidato? No me responda. ¿Su candidato? No me responda. ¿Su candidato? No me responda. Si todos buscamos dirección de Dios y pedimos a Dios en oración dirección, yo no creo que el corazón de Dios diga, a ver, tú, mi hijo, como has orado a mí, vota por el candidato A. Tú, hijo mío, como oraste a mí, tú vota por el candidato B. Y ustedes por el candidato C, E, F, G, H y hasta la Z. ¿Qué es lo que trato de decir, mi amado hermano? Nuestro sufragio, nuestra forma de elegir, decimos de boca que debe de ser escogido por Dios. ¿Sí o no, mi amado? Y si el pueblo habla el mismo lenguaje, el mismo idioma, y tenemos el mismo sentir, y buscamos al mismo Dios que revela, que da a saber lo que hay en su corazón a través de su Santo Espíritu, ¿por qué terminamos sufragando, votando por diferentes candidatos? Eso es inaudito. Es incomprensible. Cuando usted va a la Escritura, Dios decía este, y el pueblo decía amén por ese. Miren, esta misma pregunta se la puedo de pronto hacer a otras iglesias. Porque todos supuestamente tenemos al mismo Dios. Y a todos
supuestamente nos tiene que regir el mismo espíritu. Tengamos cuidado, hermano. Yo aquí no vengo a hablar de política, claro que no. Pero sí quiero hablar, mi amado, de que lo que se pone en Dios, nadie lo quita. Porque es Dios el que pone reyes y quita. A este Abimelec Dios no lo puso. A Gaal peor. Ellos mismos buscaron su forma de cómo adueñarse de un liderazgo. Por eso Dios mismo luego a todos ellos los mandará, sí, sacando del trono. Con mortandad, claro que sí. Y a quienes lo eligieron, porque aquí es donde voy, también les está haciendo experimentar la muerte. Decimos nosotros, ay hermano, por gusto, vos te mire cómo robas. Así es. Mira, yo sé que soy un poquito dramático, ¿no? Y algo hasta incómodo, pero si yo voto por alguien, si yo le doy el voto a alguien que luego roba, yo sí me sentiría culpable. No responsable, pero sí culpable. ¿Verdad? Es como cuando a veces suele pasar, uy hermano, yo por querer hacer un bien, le terminé haciendo un mal. La otra vez pasó algo curioso, sí, porque así con este dicho, ¿no? Queriendo hacer un bien se termina haciendo un mal. A veces uno dice, uy hermano, yo le di esa pastilla, pero yo no pensé que este era alérgico a la penicilina. ¿Le ha pasado? Queriendo hacer un bien, termina, y claro, usted obviamente no lo hace para matarlo, no lo hace pero puede llegar a pasar. Mi amado, lo que de Dios no debe de estar, mi amado, usted no tiene por qué ponerlo ahí. Si oráramos a Dios juntos, si pidiéramos a Dios juntos, mi amado, revelación del Señor, para poder, mi amado, en Dios realmente darle a alguien el liderazgo de esta nación, mi amado, todos votaríamos por el mismo candidato. Yo al igual que usted estoy igualito. Me pregunta, ¿por quién va a votar? Estoy con una interrogante ahí y un signo de admiración a los lados. Pero nuestra gente tiene a bien escudarse. Hay que votar por el que menos roba. Por el menos malo. Así nos consolamos, ¿no? Por el que robe pero haga. Qué triste, mi amado, sufragar de esa manera. Llévese eso en el corazón. Mi querido hermano, dice pues la Biblia, ahora Abimelec trasciende y va, como lo dice el Señor, a Tebes, versículo 50. Pues salió, dice aquí, puso a sitio a Tebes y la tomó. Claro, en cada toma que iba haciendo, mi amado, la gente iba muriendo, por supuesto. En medio de aquella ciudad había también, ¿qué dice la Biblia? Una torre que estaba también fortificada, a la cual dice aquí, se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Verso 52, ¿puede leerlo por favor? Y vino Abimelec le prendió candela a la torre. Pero, oh sorpresa, mi amado, en ese punto en particular, dice la Escritura, mas una mujer que estaba ahí, mi amado, refugiada con muchos otros, una mujer, mi amado, hizo, ¿cómo le digo? Hay una expresión para esto, hizo tiro al blanco. Dejó caer un pedazo de una rueda de molino, ¿sí? Que posiblemente hubiese sido, mi amado hermano, una especie de, dice pedazo, puede ser sí de piedra, pero puede también haber sido un objeto de hierro, ¿sí? Dependiendo qué tipo de pedazo de esa rueda de moler es la que aventó. Sí, hizo caer una rueda de molino sobre la cabeza de quién, mi amado.
de Abimelech y le rompió el cráneo. Mira tú, mi amado. Tú dirás, pero qué tragedia, esto es un accidente. No, esto no fue un accidente. Esto fue algo, mi amado, de Dios. Fue de Dios ya previsto para Abimelech. Mira, si bien es cierto, Abimelech estaba dándole muerte a todos los que habían votado por él, Abimelech como tal también era participante de esa tragedia. Tanta culpa tiene, mi amado, si tanta culpa tuvieron, si como el rey, si usurpando obviamente una dignidad que no le pertenecía, como quienes lo pusieron allí con él. Y sabes qué, mi amado, esta historia se refleja también entre nosotros como país. Usted elige mal, ¿y a quién están terminando de matar? ¿No es al mismo pueblo? Cuando elegimos mal, mi amado, ¿acaso no somos nosotros los que terminamos pagando los platos rotos? Usted, ay, hermano, por gusto lo puse ahí. Exacto. Mira, está bien que se equivoquen los que no conozcan de Dios, pero equivocarnos nosotros creo que es una falta, sí, grave. Entenderé que allá afuera, mi amado, quienes tratan de ganar un voto los engañen, pero que engañen a la iglesia. Que engañen a los hijos de Dios. Que engañen, mi amado hermano, a los que tenemos, según la Escritura, y de acuerdo, y le creo a ella, mi amado, de acuerdo a lo que la Biblia dice, a los que tenemos la mente de Cristo. Yo creo que nos falta comunión con Dios para esto. Yo creo que nos falta más responsabilidad, mi amado, a la hora de buscar a Dios en oración para poder saber a quién, porque remarco esto, mi amado, a quién, mi amado, la iglesia, no yo, la iglesia debe de confiarle su voto, es decir, su respaldo. Decimos, yo, mi amado, apruebo lo que Dios apruebe, ¿verdad? Usted, mi amado, castiga o recompensa con su voto, ¿sí? Dependiendo obviamente a quién se lo va a dar, pero usted no puede jugarlas, usted no puede jugárselas, porque quedamos casados 4 años. Amén. 4 años quedamos casados. Y amado, no sea, eso sí se lo digo, y así empecé esta enseñanza, o no seamos emocionales, hermano. No seamos, sí, emocionales. Cojamos o escojamos, sí, o tengamos como para poder decir de una buena forma, hasta para poder tener mis aspirantes a candidato. Amado, escojamos lo que no tenga rabo de paja. Yo creo que por lo menos es algo saludable tener candidatos que no estén empapelados, pues hermano. Si ya sale un candidato y le dicen, este estuvo metido en tal y cual situación y está en tal y tal, ya desde allí, así se vea bonito, cojo esa hoja y ¿qué hago? Entre los que quiero elegir, no va. Amén. Cuidado va a escoger, mi amado, sí. Insisto, mi amado, emocionalmente. Ay, es que ese está guapo. Por el amor de Dios. Como que si los guapos no se van al infierno. Es que el de allí me promete, o de pronto me regaló la camiseta. Por el amor del Señor. Después, mi amado, mire, ellos te regalan la camiseta y a ti te sacan el terno cuando ya estén en el poder. Vaya, mi amado, eliminando lo que usted a su buen juicio, al juicio que Dios nos ha dado, mi amado. Quiero ser exagerado porque me gustan las exageraciones para que las enseñanzas queden bien grabadas. Pero si alguien me dice, hermano, ese de ahí es una persona amoral, yo digo, este no va conmigo, ni como para poder elegir. Este de aquí de pronto es adúltero, no, pues peor, pues. El de acá es homosexual, pues fuera. ¿Me entiende? O sea, eso elimina
amado, la mala hierba. Una cosa es escoger entre la excelencia y otra cosa es escoger entre la porquería. Sí, pues hermano, hasta para poder escoger, mi amado, tengamos la suficiencia, sí, de madurez y de conocimiento de Dios. Mira, imagínate que tengas que escoger un pastor, ¿verdad? La idea va por ahí. La Biblia dice, marido de una sola mujer. ¿Cuántas mujeres tiene? Ya como 5. Ya no, ya, de plano digo, usted no puede. De plano, porque la Biblia me dice que no puede. No califica. ¿Me entiende, mi amado? No podemos, insisto, no podemos regalar nuestro voto. Oremos. Aquí usted nunca va a escuchar, voten por... Ni de broma, nunca lo he hecho. Pero sí puedo advertir de que por lo menos, mi amado, para poder dar, sí, su voto, lo dé, mi amado, conforme al corazón de Dios. Esta gente está, mi amado, recibiendo lo que escogió. Escogieron a un hombre desleal. Escogieron a un hombre que mató, mi amado, con el aporte económico de 70 ciclos. Por cada ciclo, mi amado, iban pagando a gente delincuente, gente, mi amado hermano, ociosa, que luego fue hacia la región, mi amado, donde vivía Gedeón, y le mataron a cada uno de ellos, de sus hijos, por un ciclo. Se los mataron. Y dice la Biblia, una mujer, ¿sí?, ese día de pronto se levantó, ni se enteró, mi amado, que ella iba a ser la mano de Dios para vengar. Ella subió juntamente con otros a esa torre a guardar su vida, porque si no le hubiera pasado lo mismo que le pasó, sí, a la región anterior. Dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Debió haberle hecho, mi amado, una hendidura sumamente fatal. Desde una torre que le tiren un pedazo de piedra o de hierro a más de uno, sí, le abren los sesos. Entonces, versículo número 54, tuvo tiempo de reaccionar, llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero, ¿qué hizo? Le atravesó y murió. Y Dios con esa muerte estaría poniendo punto final. ¿A qué, mi amado? Sí, justamente, sí, a la venganza que Dios sí puede operar en medio de nosotros. No nosotros. Dice la Biblia, ven conmigo por favor, acompáñame al Nuevo Testamento. Sí, carta a los Hebreos, capítulo número 10, dice el Espíritu Santo, versículo, sí, número 30. Mira, dice el Espíritu Santo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, y esto nos preocupa porque nos involucra, el Señor, así como Él da el pago a los de afuera, dice también que el Señor juzgará a quienes, juzgará a su pueblo. Y el 31 dice respecto de esto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí? O del Dios viviente. Mi amado, Dios sí puede hacerlo. Para nosotros, Dios nos dice que debemos aún hasta orar por nuestros enemigos. Y si alguien nos hace daño, mi amado, la Escritura es clarísima al decirnos que debemos de estar dispuestos no solamente a dar la otra mejilla, sino, mi amado, prácticamente ser víctimas de los demás. Dios hizo recaer su juicio. En el capítulo número 9 de Jueces, versículo número 54 en la parte final dice, no se diga que una mujer me ha matado y su escudero le atravesó y murió. Verso 55. Y cuando, mira tú, mi amado,
Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, ¿qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Hicieron duelo y dijeron, no, nuestro líder ha fallecido, vengemos la sangre. Mira, cuando la cosa es emocional, mi amado, o solamente te mueves por entusiasmo, mira cómo se desvanecen las cosas. Dice el Señor, versículo número 55, dice, y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Como cuando ya sirven la comida en la fiesta. ¿Verdad? La gente está animada, contenta, lleno el salón, y que viva el cumpleañero, y que viva la quinceañera, o que vivan los novios, y todo listo. Cuando sirven, ¿y qué pasó? Y el hermano, yo no sé, con tarrina lo vi salir. Se fue. Es que, amado hermano, créeme, cuando la cosa no es gestado según la voluntad de Dios, se disipa. ¿Me entiende, mi amado? Se disipa. A este hombre, mi amado, pasó a la historia sin pena ni gloria. Dice el Señor, versículo, pero esto, Dios estaba manejando los hilos. Dice la Biblia, así pagó Dios. Ojo, así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre. Mira, para los que tienen muy presente cómo este hombre mató a los hijos de Gedeón, porque la Biblia dice que con una misma piedra, o en una misma piedra, mató a los 70 hijos. Los cogió como ganado, amado. Cogió a cada hijo, comenzando desde el primogénito, lo puso en una piedra, y ahí lo degolló. Mandó, así como que estaba cortando cabeza de pollo. Cogió al segundo y lo puso, y ¡suá! Al tercero, y ¡guau! Y así, mi amado. Eso debió haber sido una laguna de sangre. Y curioso, Dios con una misma piedra le destapó la cabeza a este. Hay un historiador que dice que tal cual como Dios le dio la muerte, así él también había matado a los hijos. Es decir, que con una piedra les destapaba la cabeza a los hijos de Gedeón. Llamado, ojo por ojo, diente por diente. En Dios se aplica esto, en nosotros no. Así pagó Dios, verso 56, a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. ¿Por qué eran hermanos? Porque Abimelech era, o hermanastro, no, era hijo de una concubina. De una concubina. No estaba matando a perros, estaba matando a gente de su misma sangre. Compartían el mismo padre. Y todo el mal de los hombres también, ¿de quiénes? De los que lo pusieron en el trono. De los de Siquem, lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición ¿de quién? De este muchachito que se había parado por acá atrás. Ahí está, ahí. Vino la maldición, ¿sí? De Jotán, hijo de Jerobal, el cual es Gedeón, obviamente. Mira, mi amado, las palabras, aun cuando parezca algo imposible de no creer, las palabras tienen poder. Amén. Por eso el Señor, separando un poquito el contexto, dice la Biblia, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Más de esto ya es pecado. Dice, hablen lo necesario. Mi querido hermano, las palabras tienen poder. Mucho más si esas mismas palabras, mi amado, salen de los labios de un hijo y de una hija de Dios. Dios ha dicho respecto de su pueblo, su nación, malditos los que te maldijeren. Pero también dice de su nación,
y benditos los que te... ¿Y cómo yo maldigo, bendigo, si acaso no es a través de qué? De mi boca. Recuerda, ven conmigo por favor. Vayamos al Nuevo Testamento. ¿Lo tiene? Santiago 3, verso 5 en adelante. Dice el Espíritu Santo: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esto lo pone como una analogía. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, pero ¿qué dice la Escritura? Y contamina todo el cuerpo. ¿Qué hace o qué puede llegar a hacer la lengua? Puede inflamar la rueda de la creación. Y ella misma, y esto a veces tú no te das cuenta, dice que es inflamada también por ¿quién? Yo suelo hacer esta especie de pronto de ejercicio, ¿no? Que cuando uno está hablando sandeces o está hablando o diciendo maldiciones, tu lengua es como un carbón, ¿sí? Encendido, ¿sí? Que Satanás está... ¿Qué está haciendo? Lo está soplando. ¿Y qué pasa con el carbón ya encendido cuando se sopla? ¿Qué sucede? Se enciende más. A eso se le llama inflamación. A lo que hace o al mecanismo que hace combustión. Recuerda que para que pueda haber fuego, 3 elementos tienen que haber. ¿Sí? ¿Qué? Primero, el oxígeno. El oxígeno. Sin oxígeno no puede haber combustión. Segundo, un objeto que sea inflamable. Y 3, algo que lo encienda. Sin estos 3 elementos no puede haber combustión. ¿Sí? Mira, el ser, 1, mi lengua y... ahí está. Los 3 elementos. Llamado, así como con la lengua se pueden provocar gravísimos daños. Mira que tú por una palabra grotesca a tu esposa puedes matar el amor de un matrimonio. ¿Verdad? Con una palabra, amado, puedes, ¿sí? Puedes tranquilamente, amado, perder el hogar. Con una palabra. Con una expresión. En un accionar de arrebato, puedes decir algo más y hasta ahí llegó. Imagínate que tu mujer te diga, ¿me amas o no? Y tú le dices, no. Hasta ahí llegó. Doble. No. Y hasta ahí llegó. ¿Me traicionaste, sí o no? Sí. Hasta ahí llegó también. ¿Me entiende? Dice la Escritura, verso 6, en la parte final, que esa misma lengua, dice, es inflamada por el infierno. Versículo número 7 y 8. Porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y qué curioso, verso 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con esa misma lengua, ¿qué hacemos? Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden, y es verdad, bendición y maldición. Hermanos míos, ¿cómo termina el texto? Esto no debe ser así. Mi amado, Jotán dijo una palabra. Y no fue de maldición. Fue una palabra más bien de interrogación. Dijo, si Abimelech es el rey que ustedes necesitan, y él los necesita a ustedes, sea de bendición para ustedes.
disfrútenlo. Pero si este hombre está puesto en el trono sin la autorización de Dios, que Él mismo los destruya y ustedes lo destruyan a Él. Y ocurrió tal cual como sí advirtió Jotam. Yo creo que esas palabras deben de ser consideradas aún para tiempos presentes. Porque un creyente no le puede desear, mi amado, al perverso que muera. Pero sí le puede dar una advertencia. Si te acercas a Dios, al perverso se le dice, si te acercas a Dios, Dios te perdonará y no solamente te salvará, sino que hará de ti un hombre grande, un hombre sí que Dios puede usar para su gloria. Pero si persistes en el pecado, ¿sí? Como le dijeron a quién, a Caín, si persistes en pecar, ¿sí? Allí está, mi amado, el fin. Allí está, mi amado, el desenlace. La muerte, el pecado está a la puerta, que va a reclamar, sí, por tu forma de vivir, va a reclamar el pago. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Amados, Abimelech sembró, Abimelech cosechó. Siquem sembró, Siquem cosechó. Hermanos, si queremos ver buen fruto, sembremos buenos frutos. Amén. Entonces veremos la gloria de Dios en nuestras vidas y, cómo no, en nuestra nación. No te equivoques, no regales tu voto, mi amado, ¿sí? Y asume esta enseñanza no solo para ti, sino para esta nación. Amén. Que el Señor bendiga, mi amado, grandemente su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor.